Estados Unidos hacemos contacto con Scott Stewart, es el vicepresidente de análisis táctico de la firma especializada en seguridad e inteligencia y espionaje Stratfor. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. El estallido de una bombilla, de una lámpara, causó pánico hoy en París. La fuerza pública pareciera que no garantiza tranquilidad a la ciudadanía. Esa consternación que generó la masacre del viernes, ¿por cuánto tiempo podría extenderse? Generalmente dura varios días, lo hemos visto otras veces cuando la gente se preocupa mucho, cuando incluso con paquetes sospechosos se preocupan y crea pánico, también cuando hay vehículos estacionados, y no es algo extraño, lo hemos visto en otros ataques terroristas en todo el mundo. Ahora, señor Stewart, ¿por qué Francia se ha visto tan vulnerable ante las acciones del Estado Islámico? Primero, en enero de este año, Charlie Hebdo, una tienda kosher, pero ahora también atacan varios puntos, 129 muertos, 352 heridos. Señor Stewart, le preguntaba que por qué Francia se ha visto tan vulnerable ante las acciones del Estado Islámico, de este grupo terrorista. Primero fue Charlie Hebdo, la revista satírica, en enero de este año, y ahora varios puntos de la capital, 129 muertos, 352 heridos el saldo. Bueno, primero que todo debemos recordar que todo el mundo es vulnerable cuando hablamos de este tipo de ataques. Es muy difícil que podamos señalar a alguna persona como quién va a atacar. Y hay muchos objetivos, así haya mucha seguridad. Si vemos en Francia, en la población, ellos tienen una población muy grande de musulmanes y de muchas otras partes del mundo. En Francia hay muchos musulmanes que incluso hay como todo un sector de musulmanes y muchos de ellos no tienen empleo y afectan a los jóvenes que son vulnerables, que no encuentran un trabajo y les prometen esto, todo lo que supuestamente es el Estado Islámico. Los sucesos, los hechos del viernes, según cómo se presentaron, de manera prácticamente coordinada, pudiera darse esa sensación de que se dio precisamente por la acción de lobos solitarios. ¿Puede repetir la última parte de la pregunta, por favor? Viendo lo que ocurrió el viernes, acciones terroristas en París, la capital de Francia, la manera coordinada como prácticamente actuaron estos terroristas, ¿se puede decir que fue una acción de lobos solitarios? Esa es una de las cosas, es una de las grandes preguntas que estamos tratando de entender ahora. ¿Quiénes eran estas personas? Si eran profesionales que habían recibido un entrenamiento y fueron enviados por el Estado Islámico, o si eran estos locales yihadistas que estaban operando por sí solos, o si era una operación mucho más grande, si tal vez eran profesionales que estaban trabajando organizados. Y aún no lo sabemos, pero obviamente estamos tratando de averiguar y darnos cuenta si esto fue así, porque esto es muy importante para la investigación. Haciendo una comparación entre lo que ocurrió en enero de este año, con el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo, y lo que ocurrió el pasado viernes, la diferencia en bajas es brutal. 129 muertos, 12 apenas cuando se atacó la revista Charlie Hebdo. Esto quiere decir que ya el Estado Islámico, ISIS, está planteando una guerra como tal, frontal, contra Occidente.
Bueno, obviamente, esta es una terminología que está usando el presidente de Francia tras los ataques, que lo ve como un acto de guerra, y también lo dice así ISIS. Pero esto es simplemente terrorismo. Son personas que siguen el fútbol, no eran soldados. No es una guerra tradicional, son terroristas. Y ciertamente el Estado Islámico tiene la habilidad para atacar en cualquier lugar del mundo. Vamos a seguir viendo este tipo de ataques en todo el mundo mientras el yihadismo, ya sea con Al-Qaeda o con el Estado Islámico o algo intermedio exista, esto va a seguir afectando al mundo moderno. ¿Cómo evalúa usted, señor Stewart, la amenaza para Estados Unidos como tal? Bueno, creo que es una amenaza global del mismo tamaño. Si vemos lo que ha pasado en el último año, vemos muchos ataques. Vemos en Estados Unidos, también de otro en Europa, Australia, hemos visto ataques en París y hemos visto muchos complots en todo el mundo. Y en realidad también hemos tenido tiroteos en museos. Y creo que es una amenaza que está completamente en todo el mundo, es global, tienen seguidores en todo el mundo y no necesariamente es algo muy grande para matar a las personas. Ellos hacen un llamado, hemos visto en sus acciones, ya sea con soldados, son cosas simples, no tiene que ser algo tan grande necesariamente. Usted habla de que ISIS significa o representa una amenaza global. Le pregunto, en lo ocurrido, diferentes ataques, como usted lo narra, en el mundo, ¿ha fallado la inteligencia de las potencias mundiales para frenar la acción de este grupo terrorista? Bueno, es difícil decir esto. No se trata de una sobrecarga del sistema. Hay demasiadas terroristas potenciales ahí en el mundo, así que es muy difícil para las autoridades en cualquier país o de muchos países, así trabajen juntos, verlo, detectarlo. Y, por ejemplo, hemos visto algunos reportes de que hay 50.000 o 5.000 y miles de hombres en Francia. Y luego los recursos que tienen para monitorear a todos estos hombres 24 horas al día, 7 días a la semana, en un año es increíble y ningún gobierno en realidad puede hacer esto. Así que está mucho más allá de las capacidades de cualquier gobierno seguir a todos los terroristas potenciales y no pueden proteger todo. Y ese es el problema. Los ataques terroristas que vimos en el estadio, por ejemplo, los franceses pudieron detener al hombre antes de que ingresara al estadio, eso estuvo bien, pero no pudieron proteger todo. Vimos que los atacantes hicieron más cosas en otros objetivos más vulnerables. ¿Es la hora, señor Stewart, del combate en tierra contra los militantes del Estado Islámico? Bueno, creo que esa es una mala idea. Eso es exactamente lo que ellos quieren y eso es lo que es su visión apocalíptica, que estas son los ejércitos, van a llegar hacia ellos, a esta ciudad de Siria, y esto es lo que ellos quieren, así que debemos verlo como algo poco probable, porque hay muchos países en la región que no necesariamente pueden atender este problema y tienen que lidiar con los problemas de su población en Siria e Irak. Y, por ejemplo, vemos a estas personas necesitan encontrar una combinación política y llevar, por ejemplo, a los sunitas a su trabajo para que en realidad puedan atender todo el problema en realidad. Es Scott Stewart, vicepresidente de análisis táctico de la firma especializada en seguridad e inteligencia y espionaje Stratford. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias. Un placer, siempre bienvenido.